música en el auto, que me van a dar un pendrive para escuchar la música de los Beatles, ese tipo de cosas. ¿Me ayuda, Kachanowski, cómo hago para salir de esta zona? ¿Quién habla, perdón? Marcelo Palacios, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Bien? No lo escuchaba. ¿Cómo anda? ¿Bien? Yo bien, sí, fantástico. ¿Y qué hace? Mejor imposible. Escúcheme, yo a Doman le doy clases, yo soy periodista deportivo, pero a Doman le doy clases de economía, ¿no? Porque usted sabe que Doman no sabe mucho de economía. Yo cuando usted va a Intratables o le da una nota a Doman, siempre lo veo como que gana usted por goleada. Escúcheme, yo siempre le explico, si usted el dólar lo tiene planchado, y la inflación es 4 o 5% por mes, hay un momento que aumenta, ¿o no, Roberto? Bueno, a ver, es obvio eso. Ahí tenemos el tipo de cambio oficial que lo están atrasando y el tipo de cambio marginal, blue o negro, como quieran llamarlo, sí, que estuvo tranquilo unos meses y de golpe, yo siempre digo, el dólar en Argentina nunca baja, se agacha, toma fuerza y vuelve a subir. Y bueno, se había agachado y ahora está pegando el salto. Hoy creo que también 174, 175, no sé. ¿Cómo? 174, sí, exactamente. 174, sí, creo que tocó 175 en algún momento, pero no importa. El tema es, ¿cómo se llama? ¿Cuál va a ser la tendencia? Yo creo que acá el problema no es el dólar en sí, sino es el peso. O sea, la moneda argentina no existe. O sea, el peso, moneda nacional, no es moneda. Entonces la gente usa como referencia de valor el dólar. Y el peso lo tiene como una cuasi moneda para hacer transacciones de corto plazo. Sí. Nadie vende nadie publica en el diario el precio de su propiedad en pesos, por ejemplo, ¿sí? Nadie pone pesos en una caja de seguridad, ni lo que revoleaban bolsos con pesos, revoleaban pesos en bolsos con euros, ¿no? Así que Roberto, ¿y qué tiene que ver esto que el Morgan Stanley Capital International ha rebajado la categoría de Argentina y nos han mandado con Zimbabue, el Líbano, Palestina, entre otros, o Jamaica, Trinidad y Tobago? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene algo que ver también con que nos bajaron de categoría y nos metieron como en el Nacional B o la B Metropolitana si fuera fútbol esto? ¿Y esto tiene que ver con el aumento del dólar? No, yo creo que puede ser que haya influido en alguna medida, pero la tendencia era esta, porque se sabe que el Banco Central tiene muy pocas reservas, en realidad, a pesar de que las declara. Lo de que nos bajaron de categoría, entramos en una categoría que, para que la gente lo entienda, es como si te dijeran, no existís. O sea, esa sería la categoría. Vos no existís. ¿Sí? No, porque ni siquiera es una categoría emergente o subdesarrollado, o voy a ver si te mejoro. No existís, que salí del medio. No te considero. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, que las empresas que cotizan en el mercado interno, o sea, los fondos de inversión no pueden comprar o no van a comprar bonos y acciones de Argentina, ¿correcto? Al bajar esa categoría, al bajar de categoría no existís, quiere decir que Argentina es inviable. Por lo tanto, las empresas, los fondos de inversión dicen, no, esto está calificado de esta manera, yo no compro bonos ni acciones de Argentina. Al no comprar acciones de Argentina, las empresas no tienen cómo financiarse. Si no tienen cómo financiarse, no podemos crecer. Si no podemos crecer, no podemos crear puestos de trabajo ni mejorar los salarios. Esto es el proceso de cómo llega la gente, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué le tiene que importar? Ahora, sí. Digo, ¿por qué nos pasa esto? ¿Porque hacemos todo mal? ¿Porque estamos equivocados? ¿Porque es la única que nos queda? ¿Porque el gobierno tiene un convencimiento de ir hacia un lado y el mundo va hacia otro lado? Sí, a ver, yo creo que el gobierno hace todo mal. Y cuando digo todo mal es todo, porque hasta el tema de las vacunas lo hace mal. Pero en tema económico, uno no puede, por ejemplo, ir y decirle al fondo, a Estados Unidos, y decirle, dame unas manos con el Fondo Monetario Internacional porque yo necesito que me prolonguen el plazo, etcétera, y como Estados Unidos tiene mucho voto dentro del fondo, puede influir o ayudar. Ir a pedir eso y al mismo tiempo agarrar y decir, no, yo la declaración contra Nicaragua contra Daniel Ortega no la presento, yo no la acompaño. Sí, los americanos también dicen, escuchen una cosa, vos querés que yo te dé una mano y cuando yo te digo, vamos a condenar la violación de derechos humanos de Daniel Ortega, te haces el distraído.
Entonces, andá a conseguir vacunas a otro lado, andá a conseguir que otro te dé la plata en el fondo. Yo no te voy a dar bolilla. Andá que Putin te dé la plata, o que Daniel Ortega te consiga la plata. Entonces, se ubican tan mal en el mundo que termina repercutiendo en la gente común sobre esas cosas que hacen, ¿no? Ahora, Perdón, sí. Kachanowski, Silvina Brandi Martes hoy. Usted acaba de ser muy claro en la definición de lo que es la gestión del gobierno en la economía. Pero lo que pasó con Mauricio Macri, durante el gobierno de Mauricio Macri, con una cantidad de dinero muy, muy importante, histórica, en crédito por parte del Fondo Monetario Internacional, tampoco resultó. Y en medio de todo esto estamos en una situación de pandemia, de pobreza, con un horizonte tan corto y tan doloroso para chicos, ¿no? Especialmente. Seguro. Entonces, ¿cuál es la salida? Porque este modelo usted lo cuestiona, el otro también ha tenido unos resultados muy complejos. Bastante. Lo sé. Entonces... No, bueno, lo que pasa es que, a ver, lo que hizo Macri, o Juntos por el Cambio, pongamos, ellos recibieron lo que nunca contaron fue la herencia que recibían. Entonces, ellos reciben una herencia donde había muchos desequilibrios económicos, pero sobre todo un déficit fiscal muy grande. Para bajar ese déficit fiscal quedan dos opciones. O bajo el gasto, o subo los impuestos. Subir los impuestos no daba más en la Argentina. Bajar el gasto lo iban a hacer, decidieron hacerlo en forma muy, muy gradual. Entonces, mientras tanto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me financio el déficit fiscal ese? O lo financio con emisión de moneda o tomo deuda. Y lo que hicieron fue tomar deuda para financiar el déficit fiscal. La otra opción era bajar más rápido el gasto público. Entonces, en esa parte, la crítica mía siempre fue, che viejo, aceleren porque se van a quedar colgados del pincel como finalmente se quedaron colgados en abril del 2018. Y el tema es, ahora, ¿a dónde vamos? ¿No? Lo del fondo es otro tema también, porque acá también la política mete mucho, y ahí sí voy a hacer una aclaración. Casi todo, el 99% de la plata que se tomó del fondo fue para pagar deuda que había, O sea, vencía deuda, y como no había cómo pagarla, no había acceso al mercado de crédito, porque el 2018, en abril del 2018 estalla todo. Entonces, como no tenían acceso al mercado financiero para pagar la deuda que vencía, le pidieron al fondo plata para pagar la deuda que vencía. O sea que la deuda es la misma, pero con una tasa menor, porque en realidad al fondo le pagamos, por la deuda que se tiene, se le paga el 3,05% anual. Pero, de todas maneras, la solución no es endeudarse. Acá creemos, en la Argentina creemos que con artilugios monetarios o con artilugios financieros vamos a sustituir las reformas que tenemos que hacer en materia laboral, en materia del Estado, o sea, reforma del sector público, reforma impositiva, reforma laboral, reforma monetaria. Todo lo que está mal en la Argentina, como no queremos hacerlo, nos endeudamos, emitimos moneda, ponemos cepos, inventamos mil cosas para no hacer lo que hay que hacer. Pero entonces estamos como condenados, Roberto. Bueno, pero ahí hay un problema que hay que definir. ¿Esta culpa es de la dirigencia política o es del conjunto de la sociedad que demanda este tipo de cosas? Okay. O sea, yo creo que la dirigencia política argentina está lejos de ser, de entrar en la categoría de estadistas. Sí. Vamos a ponerlo de esta forma. Son políticos, uno mira lo que está pasando junto por el cambio, la verdad que en momentos de crisis que están discutiendo candidaturas me parece patético, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, si uno mira el conjunto de la dirigencia política argentina, yo diría, está muy lejos de ser estadistas, de tipos que están pensando 20 o 30 años para adelante en la Argentina. Dicho esto, viene el otro lado, esa es la oferta política. ¿Qué es del lado de la demanda de la sociedad? Hay demanda de populismo, seamos sinceros. Sí. O sea, le consulto, cuando usted dice, a ver, bien para desasnar bien, ¿qué significa cuando uno dice hay que bajar el gasto público? Porque yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, hay que bajar. ¿Cuál sería la consecuencia de bajar el gasto público para la sociedad que está de la mitad para abajo? A ver, para bajarle, cuando uno baja el gasto público tiene que decir dónde lo va a bajar, obviamente, etcétera. Esto no se hace de un día para otro, lleva un proceso. La baja del gasto público no es solo a nivel nacional, es en las provincias y en los municipios también, que están desbordados de gasto, sobre todo en empleo público, exagerado, etcétera. Entonces, el punto es, ¿cómo afecta a la gente
al que no trabaja le va a significar la posibilidad de que trabaje en algún momento cuando se logren inversiones. O sea, lo primero que tengo que hacer es poner orden en las cuentas de mi casa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si la plata no me alcanza, ¿qué hago? O consigo más plata o bajo el gasto. ¿Sí? Muy bien. Más plata no hay, porque las empresas se están yendo en Argentina, la actividad económica, o sea, no va a salir más plata de la recaudación de impuestos. Lo único que quiere es bajar el gasto. Y bueno, para eso hay que empezar... Si bajar el gasto implica echar a gente del Estado, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es tener preparado... No, pero esa es una. No, pero está bien, Roberto. Pero yo tengo que hacer en el mismo momento que he hecho la gente del Estado, debiera tener una política para que vengan las empresas y abran nuevas fuentes para que esa gente que yo he hecho tenga laburo en lo privado. Por eso hablar de la baja del gasto público aislado del resto de las medidas no tiene sentido. Claro. Yo siempre vengo proponiendo 7 medidas básicas que hay que tomar en la Argentina. Hay que hacer una reforma monetaria, porque sin moneda no vamos a tener inversión ni actividad económica. Hay que hacer una reforma laboral para que las empresas quieran contratar gente. Hay que desregular la economía, porque hay muchas trabas para poder producir. Hay que reformar el Estado, que eso va a llevar tiempo. Hay que reformar el sistema impositivo y hay que integrar la economía argentina al mundo. Ahora, ojo que en la baja del gasto público hay mucho también de corrupción. Yo le digo esto. ¿Ustedes vieron cuáles son la cantidad de beneficiarios de pensiones por invalidez laboral? Sí. Y ¿ustedes saben que de golpe hay 1 millón? Claro. Hay 1 millón de inválidos laborales. Si no hubo una guerra, un terremoto ni un tsunami en la Argentina. Eso es un gran negociado que hay, que cuesta fortunas, ¿eh? Sí, sí. Y tengo el listado de planes, pero son toneladas de dinero que se están gastando en eso, más lo que cuesta un legislador nacional, lo que cuesta un legislador provincial, lo que cuesta un legislador municipal, más todo lo que es el ámbito de la justicia, más todo lo que es el ámbito del poder ejecutivo. La política se transformó en un negocio tan importante que insume muchos recursos, y ahí está el problema básico. La última, Roberto, si no estuviera pisado y planchado, el dólar de 174, ¿en cuánto debiera estar? No, a ver, ahí ya no puedo decir, porque la verdad es que se le acabaron las pilas a la bola de cristal. Como para decir, cualquier economista que le diga un número de cuánto tiene que estar el dólar le está mintiendo. Bueno, ¿y cuánto no lo sé. un dólar a cuánto llegamos en las elecciones? Lo que uno puede decir es si piensa que está bajo o está alto, ¿sí? Definir esto. ¿Y cómo puedo definirlo esto? Si yo sé que el Estado está interviniendo en un mercado para bajar el tipo de cambio, digo, bueno, no está en el equilibrio de mercado, ¿estamos de acuerdo? Entonces está artificialmente bajo. Ahora, ¿hasta dónde llega? No lo sé. Les voy a dar un ejemplo. En el 2002, cuando salimos de la convertibilidad, el dólar llegó de 1 a 4 y después bajó a 2 y pico, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo hacer un pronóstico sobre los números del tipo de cambio, ¿no? Pero Roberto, este dólar, el de 174, ¿es representativo de la economía de hoy o no? Y yo creo que eso depende de cada uno, pero en mi opinión, cuando yo miro las reservas del Banco Central, y a mí me da pánico, ¿qué quiere que le diga? Las reservas del Banco Central no son 43.000 millones de dólares, como dicen. ¿De cuántos son? Las reservas del Banco Central, en el mejor de los casos, son 2.400 millones de dólares. Si usted hoy quiere rescatar una convertibilidad y rescatar todos los pesos que hay en circulación, más toda la deuda que emitió el Banco Central del ELIT y toda esa cosa, ¿sabe cuánto le da el tipo de cambio de conversión? ¿Cuánto? 2.450 pesos. Argentina está en una situación monetaria catastrófica y en el resto ni le cuento. Roberto, le mando un abrazo grande, gracias por estos minutos. Que le pase bien, chavo. Roberto Kachanowski, economista, así. ¿Te gusta o no te gusta, Kachanowski? Te dice 2 por 2, 4. ¿Cuánto tendría que estar si rescatás todo? El dólar 2 lucas y pico. Bueno, tampoco, y tiene una posición muy crítica de las cosas como va marchando económicamente en el país. 16:28 minutos, pausa. Toman 910 por